Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a meditar en la palabra del Señor y continuamos en la línea de temas que venimos compartiendo, y vamos a tomar este pasaje como punto de introducción. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jonás capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En este pasaje miramos primeramente, ¿verdad?, el relato de la experiencia de Jonás, cómo Dios lo manda a predicar la palabra a Nínive, a anunciar un mensaje a Nínive, pero Jonás decide no ir a Nínive como Dios lo mandaba, sino dice que él decidió irse para Tarsis. Y la palabra lo expresa de esta manera en este versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. No le gustaba lo que Dios le estaba pidiendo, no le gustaba a donde Dios lo estaba mandando, y él prefirió irse a donde él quería irse. Y la expresión dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y termina diciendo, lejos de la presencia del Señor. Jonás quería huir de la presencia del Señor. Y hemos venido mirando este tema con respecto a lo que es el escondernos de la presencia de Dios, como Adán y Eva lo hizo primeramente, después lo hizo Caín, y ahora miramos el reflejo también en Jonás, escondiéndose, que es una manera igualmente simbólica de hablar de huir de la presencia del Señor. Y decíamos que siempre que nos escondemos de la presencia del Señor es porque estamos desnudos. Siempre que nos escondemos de la presencia del Señor es porque estamos desnudos. El pasaje con el que venimos basando nuestros temas, de Apocalipsis 3:18, nos habla de que el Señor quiere darnos vestiduras blancas para vestirnos y para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Entonces, cuando nosotros nos miramos desnudos en nuestra vida, siempre tendemos a escondernos o igualmente a huir de la presencia del Señor. Siempre que el hombre se esconde, está huyendo de Dios. Siempre que el hombre huye de Dios, está huyendo realmente, no literalmente de la presencia de Dios, porque entendemos que Dios está donde quiera. Cuando hablamos de huir de la presencia del Señor, yo no creo que Jonás fuera tan ignorante, siendo un profeta de Dios, como para pensar que si él agarraba un barco y se iba para Tarsis, Dios no iba a estar en Tarsis. Dios solamente estaba en Israel, o Dios solamente iba a estar en Nínive, pero Dios no iba a estar en Tarsis. Que literalmente podía huir de la presencia de Dios no es literal. Yo no lo creo de esa manera. Yo no creo que Jonás, como profeta de Dios, no entendiera la omnipresencia de Dios, no conociera, no supiera que Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, es un Dios omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo lugar al mismo tiempo, que está en lo profundo de la mar, en lo más alto de los cielos, está en lo oscuro y está en la luz, está donde quiera que uno pueda pensar, ahí está la presencia de Dios. Entonces el hombre no puede huir de la presencia de Dios, no puede escapar. El salmista lo dice muy claramente en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si me voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me escondo en la oscuridad, ahí resplandecerás tú y ahí estarás tú también. Si me voy a lo más alto de los cielos, si me voy a las estrellas, allá estás tú también. No hay donde Dios no esté. El Dios al que le servimos está en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Él es omnipresente y de Él no nos podemos esconder.
O sea, no nos podemos esconder literalmente, en todo lugar Él está. Sin embargo, el pasaje que leemos nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, como si Jonás ignorase que Dios es omnipresente y pensando que tomando un barco a Tarsis podría escapar de la presencia del Señor. Pero realmente la traducción o la interpretación correcta de esta expresión, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, no significa tanto huir de su presencia como Dios omnipresente que es, sino más bien significa huir de su voluntad. Huir de su voluntad. Cuando hablamos de huir de la presencia del Señor, en el caso de Jonás, está huyendo de su voluntad. Toda persona que huye de la voluntad de Dios está huyendo de la presencia de Dios. Porque alguien dirá: hermano, yo no estoy huyendo de Dios, yo no me escondo de Dios. Toda persona que se esconde de la voluntad de Dios, que se aleja de la voluntad de Dios, que huye de la voluntad de Dios, está huyendo de la presencia del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Repito, estaba huyendo de la presencia de Dios al simplemente querer escaparse literalmente de quien Dios es como Dios. No, yo repito, no creo que Jonás ignorase lo que es la omnipresencia de Dios. No lo creo, porque todos los hombres de Dios desde la antigüedad sabían qué clase de Dios era el Dios al que le servían. Un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar al mismo tiempo. Ese es el Dios al que le servimos. Nadie posee esos tres atributos, ni Satanás, ni los ángeles, ni ningún principado, ni potestad. Nadie posee esos tres atributos: ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. Solo Dios posee estos atributos. Pero entonces, repito, cuando la palabra habla de que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor y dice que se fue lejos de la presencia del Señor, no está hablando tanto literalmente de querer escapar del ser de Dios, sino está hablando de querer escapar de la voluntad de Dios. Dios le dijo: ve a Nínive, y él dijo: me voy todo lo contrario, me voy lo más lejos posible de Nínive. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios para Jonás? La voluntad de Dios para Jonás estaba en Nínive. Pero ¿a dónde se fue él? Él dice: me voy lo más lejos que pueda, me voy a Tarsis, me alejo de la presencia de Dios, me alejo de la voluntad de Dios. El hombre que se acerca a la voluntad de Dios se acerca a la presencia de Dios. El hombre que se aleja de la voluntad de Dios se aleja de la presencia de Dios. Es decir, aunque uno en algunos momentos pase por pruebas o dificultades en la voluntad de Dios, aunque digamos no estoy sintiendo la presencia de Dios como quisiera sentirla, aunque no la sientas como quisiera sentirla, si mantienes tu vida en la voluntad de Dios, vas a estar más cerca de Dios de lo que te imaginas. Siempre que te apegas a la voluntad de Dios, estarás apegándote a la presencia de Dios. No importa a dónde vayas, no importa dónde te encuentres, no importan tus condiciones o circunstancias físicas o humanas. Miramos a un joven como José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a lo que fue terminando ser como esclavo de Potifar, el general de lo que era Faraón en Egipto. Y miramos que cuando lo vendió, este hombre terminó como esclavo, estaba como esclavo en casa de Potifar. Sin embargo, él estaba cerca de la presencia de Dios. No estaba en Israel, no estaba en la casa de sus padres, no estaba con su familia, no estaba con sus hermanos, estaba en las peores de las condiciones humanamente. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo que José hacía prosperaba, florecía, porque Dios estaba con él. Y Dios estaba con él porque este hombre estaba en la voluntad de Dios. Sin importar su situación, sin importar su circunstancia, él estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la base fundamental que nos acerca y nos garantiza de estar cerca de la presencia de Dios.
Porque muchas veces podemos pensar simplemente que una sensación espiritual, que sentir algo bonito en un momento, algo especial, que eso nos garantiza estar cerca de la presencia de Dios. Pero lo que verdaderamente nos asegura estar cerca de la presencia de Dios es la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Entonces, siempre que el hombre se esconde o huye de la presencia de Dios, es porque está desnudo. Es porque está desnudo delante de Dios, como Adán y Eva. Es porque está desnudo en desobediencia, haciendo lo que él quiere y no lo que Dios quiere. No está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Y siempre que una persona está desnuda, se mira expuesta a la culpa y a la vergüenza. Y siempre que es expuesta al mirar su desnudez por la culpa y la vergüenza, es lo que le impulsa a huir, a esconderse de la presencia del Señor Dios. Como miramos en este caso ahora a Jonás, que se esconde de la presencia de Dios. En veces se puede esconder la persona en ocupaciones, en distracciones. Se puede ocupar haciendo muchas cosas en esta tierra, de alguna manera justificando su condición, diciendo: yo estoy muy ocupado en esto, en lo otro, por eso no tengo el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, la voluntad de Dios es lo más importante para nuestra vida, antes que nuestros deberes humanos. La voluntad de Dios debe de ser la razón primordial por la cual vivimos en esta tierra, porque cuando haces la voluntad de Dios, Dios te ayudará a realizar todos tus compromisos y tus deberes de una manera más exitosa, más bendecida. Porque si primero lo pones a Él, todo lo que está bajo su cobertura será bendecido por el Señor de una manera especial. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta maravillosa mañana. Vamos a avanzar en nuestro tema. Lamentaciones capítulo 3. Y veamos lo que dice la palabra en el versículo 39 al 41. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 al 41. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Veamos lo lindo de este pasaje. Hay una pregunta en Lamentaciones. Lamentaciones, el mismo título de este libro lo dice. Era un tiempo de lamentarse, de dolor, de sufrimiento, por lo que estaba atravesando el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, de su rebeldía. Estaban pasando un momento muy difícil, y aquí es donde Jeremías, ¿verdad?, habla de todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Y aquí en este pasaje hay una pregunta muy interesante, una pregunta que nos debe de hacer pensar. Y pregunta Dios, usando a Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Oiga la pregunta tan interesante: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y cuando miramos precisamente esto, seguimos en la misma línea mirando lo que venimos mirando. Miramos que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice que ellos tuvieron miedo. Y como tuvieron miedo, se escondieron de la presencia del Señor, huyeron de la presencia del Señor. El miedo nos hace escondernos de Dios. El miedo nos hace huir de Dios. Y cuando el miedo, en este caso a las consecuencias, el miedo a lo que puede suceder por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, nos lleva a tender a escondernos, a mentir, a fingir, a aparentar, porque tenemos miedo a las consecuencias. Es lo que Adán y Eva tenían: miedo a las consecuencias de lo que iba a suceder por causa de la desobediencia que habían causado.
Y en este caso, ese miedo a las consecuencias los ahorilla a esconderse, los ahorilla a huir, los ahorilla a mentir, los ahorilla a culpar, el hombre a la mujer al diablo. Pero nadie toma responsabilidad y nadie asume, nadie reconoce su error, sino que simplemente culpa el uno al otro. Entonces, cuando miramos este pasaje que dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre viviente, muchas veces vivimos lamentándonos por las cosas que nos salen mal, porque Dios no hace lo que uno quisiera que hiciera, porque Dios no nos da lo que le pedimos, porque emprendemos cosas en la vida y no salen como uno quisiera. ¿Y por qué me pasó esto, Señor? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? En ese lamento tenemos la tendencia como de culpar a Dios de alguna manera, como de hacerlo responsable, como de decir: Dios, como que es tu culpa porque las cosas no salen bien en mi vida. Es tu culpa de alguna manera porque no me estás ayudando para que salgan bien, o simplemente te agrada que yo fracase o que me pasen cosas malas. Y cuando el hombre toma esa postura de alguna manera querer reclamar a Dios, culpar a Dios, lo único que atrae a su propia vida es culpa y vergüenza hacia él. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el hombre, en vez de reconocer su condición, de reconocer su falta, de reconocer su error y de no vivir una vida escondiéndose de Dios, huyendo de Dios, sino en este caso viviendo una vida de alguna manera aparentando, fingiendo, de alguna forma huyendo de la voluntad de Dios. Para huir de la voluntad de Dios no necesitamos necesariamente salirnos del país o del estado o de la ciudad donde vivimos. Ni siquiera necesitamos salirnos de la iglesia donde estamos. Podemos quedarnos exactamente en el mismo lugar geográfico, haciendo las mismas cosas, pero huyendo de la voluntad de Dios, escondiéndonos de Dios. Y cuando vivimos de esa manera, vamos a vivir una vida lejos de Dios, aunque aparentemente estemos cerca de un ambiente espiritual, pero lejos de Dios, porque en nuestro corazón nos hemos alejado de Dios. En nuestro corazón estamos huyendo de la presencia de Dios, nos estamos escondiendo de Dios. Entonces, cuando nosotros, en vez de reconocer nuestro pecado, o sea, aquí dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y luego agrega: laméntese el hombre en su pecado. O sea, si yo me lamento solamente por las consecuencias, porque la primera pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Si respondemos a esa pregunta, la respuesta va a ser: el hombre viviente se lamenta por las consecuencias que vienen a su vida. Se lamenta porque le salen malas cosas. Se lamenta por el sufrimiento y el dolor. Se lamenta porque no tiene lo que quisiera tener. Se lamenta porque le pide a Dios una cosa y no la recibe. Se lamenta por todo eso. Esa es la causa por la que el hombre vive lamentándose en esta tierra. Pero el problema del hombre es que el hombre ignora la voluntad de Dios, toma sus propias decisiones, hace las cosas como él quiere, y cuando las cosas le salen mal, entonces culpa a Dios como resultado de que todo le haya salido mal. No quiero que me guíes, Señor, no quiero que controles mi vida, no quiero tu voluntad en mi vida, quiero mi propia voluntad. Pero cuando fracaso y me golpeo y me daño y me sale todo mal en la vida, como el caso de Jonás, él tomó su propio camino, una nave, un barco hacia Tarsis, pero a medio mar se le levanta una tempestad que ya se hundía con todo y barco, ya perdía la vida él y todos los navegantes, y ahí estaban las consecuencias de querer huir de la presencia de Dios, de querer huir de la voluntad de Dios. Hermanos, todo el que trata de huir de la voluntad de Dios, Dios se le va a atravesar en su camino de una manera o de otra, como se le atravesó a Jonás. Por amor a tu alma, las cosas que emprendes no saldrán bien, las cosas que realizas no prosperarán. Te mirarás frustrado como Jonás en medio de una tormenta, en medio de un mar, en medio de una tempestad, y dirás: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque estás huyendo de mi presencia. Quiero que regreses a la presencia de Dios, quiero que vuelvas a la voluntad de Dios para que puedas
pueda prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien para la gloria del Dios de los cielos. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Entonces veamos esto. Cuando solo nos lamentamos por las consecuencias que vivimos y que pasamos, lo que vamos a atraer a nuestra vida va a ser culpa y vergüenza. Entre más el hombre se lamenta por las consecuencias, lo que atrae a su vida es la culpa y la vergüenza. Terminará al final de cuentas sintiéndose culpable porque es culpable. Somos culpables en su mayoría de las consecuencias que atraemos a nuestra vida. Y no solamente viene la culpa, viene la vergüenza, porque nos degrada todo aquello. Pero oiga bien la respuesta del Señor. La pregunta primero es: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Como diciendo, no viva quejándose porque no le salen bien las cosas, no viva renegando, no viva culpando a Dios, no viva de esa manera porque está huyendo de la presencia de Dios. Está haciendo lo que Adán y Eva, escondiéndose entre los árboles del huerto. Está haciendo lo que Jonás hizo, huyendo, queriendo huir en una nave para otro lugar, queriendo tomar su propia voluntad y no humillarse a la voluntad de Dios. Pero enseguida dice: laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a lamentar por las consecuencias que estoy atravesando. Me voy a lamentar por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios, por no haber hecho la voluntad de Dios, por no haber hecho las cosas como Dios quería que yo las hiciera. Cuando uno se lamenta por su pecado, o sea, lamentarse por su pecado es arrepentirse y dolerse por lo malo que ha hecho. Señor Dios mío, perdóname. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pequé? ¿Por qué hice lo que tú me dijiste que no hiciera? ¿Por qué tomé mi propio camino? ¿Por qué me fui en mi propia voluntad en vez de escuchar tu voz y hacer tu voluntad? Cuando el hombre se lamenta en su pecado, ese lamento por el pecado produce en uno arrepentimiento. Arrepentimiento porque uno está dolido por haber pecado contra Dios. Dios mío, lo que más me duele no son las consecuencias que están llegando. Lo que más me duele es haberte ofendido, haber pecado contra ti, haber hecho lo malo delante de ti, Señor. Y cuando el hombre toma esa postura, surge un arrepentimiento en el corazón del hombre. Y el arrepentimiento trae restauración, trae perdón, trae sanidad y lo vuelve al hombre a la presencia de Dios, lo vuelve a la voluntad de Dios, lo vuelve a la gracia de Dios, aleluya, lo vuelve al camino del Señor. Entonces, ¿por qué nos lamentamos? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Nos lamentamos porque no tenemos lo que queremos? ¿O nos lamentamos por no haber obedecido a Dios como deberíamos? ¿Nos lamentamos porque las cosas nos salen mal y viene la consecuencia? ¿O nos lamentamos por habernos salido de la voluntad de Dios y le decimos: perdóname, Dios mío, me duele mi corazón, no tanto por las consecuencias que están llegando, esas llegarán pero pasarán. Las consecuencias pasan y terminan, pero yo quiero sentirme mal, yo quiero lamentarme por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios, porque repito, eso va a traer arrepentimiento a mi vida, y el arrepentimiento trae perdón, trae restauración, me libra de la culpa, me libra de la vergüenza y restaura mi vida en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, porque ese es el anhelo de Dios al final de todo lo que pasamos: restaurar nuestra vida, bendecir nuestra vida. Adán y Eva, Dios sabía lo que habían hecho, y el propósito de Dios era cubrir su desnudez y su vergüenza, no con hojas de higuera, sino con pieles de animales, con vestiduras reales, por así decirlo. Quería cubrirlos verdaderamente. Imagínese usted, uno con una vestidura de hojas de higuera anda caminando por ahí y se destrabó, se rompió. ¿Qué fuerza tiene una hoja de higuera? Ya se rompió, se descosió una hoja y ya anda mostrando por allá un pedazo, ¿verdad?, de su desnudez. ¿Por qué?
¿Usted cree que iba realmente a tener la fuerza para mantenerse sólidamente una vestidura de hojas de higuera? Imagínese usted a alguien en este tiempo, por muy bien que se haga una túnica con hojas de higuera, no se le destrabará, no se le descoserá, no se romperá. En la de menos un jalón, un estirón, un mal movimiento y ya se rompió una hoja y ya trae allá media túnica arrastrando, porque eso no aguanta, eso no tiene solidez. A diferencia de la túnica de pieles de animales que el Señor les hizo, eso era súper sólido, eso era súper duradero. Dios no quiere que nuestra vergüenza se descubra a medio camino de nuestra vida. Dios quiere vestirnos con vestiduras verdaderas que nos pueden cubrir para poder ser restaurados y bendecidos en su plan, en su gracia, en su voluntad. Aleluya. Entonces, no vivamos una vida lamentándonos por las consecuencias, por las cosas que salen mal. Vivamos lamentándonos por salirnos de la voluntad de Dios, por hacer lo que no deberíamos, y eso producirá arrepentimiento y eso traerá restauración, perdón. Eso traerá una cobertura de algo verdadero y real de parte de Dios sobre nuestras vidas. Salmo 19, versículo 12 y 13. Veamos lo que dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué precioso, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Este es uno de los retos más grandes de todo ser humano. Nos cuesta reconocer. Cuando dice quién podrá entender, está refiriéndose a quién podrá reconocer sus propios errores, porque la verdad es que entenderlos no es muy difícil. La mayoría de nosotros nos damos cuenta cuando hacemos algo incorrecto. La mayoría de nosotros sabemos en lo interno de nuestro corazón cuando estamos mal. La mayoría de nosotros estamos bien conscientes cuando estamos mintiendo y no decimos la verdad. No es difícil entender los propios errores, pero esta expresión, ¿quién podrá entender?, se refiere más bien a quién podrá reconocer, aceptar, asumir responsabilidad por sus errores. ¿Quién tomará una posición para tratar correctamente con sus errores? ¿Quién enfrentará? ¿Quién confrontará? ¿Quién tratará con integridad, de una manera correcta, agradable a Dios, con los errores que comete? Ahí es donde batallamos. Repito, Adán y Eva sabían que habían pecado, pero ¿reconocieron su error? No. ¿Aceptaron su error? No. Corrieron a esconderse, corrieron a justificarse, corrieron a excusarse, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Buscaron resolver el problema a su manera y no a la manera de Dios. Entonces no era que no sabían su condición, ellos sabían que estaban desnudos y que estaban mal, y por eso tuvieron miedo y por eso corrieron a esconderse. Pero cuando dice una vez más, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién tratará correctamente? ¿Quién tendrá el valor para tratar correctamente con sus errores? Ese es un reto tremendo, de que no cualquiera tiene el valor para reconocer, para aceptar, para tratar correctamente con sus errores. Y eso es lo que más nos destruye, lo que más nos afecta y nos destruye. No es el cometer un error. Los errores son de seres humanos, las faltas son de humanos, pero el reconocerlos y tratar correctamente con ellos, el asumir responsabilidad por el error que cometemos, eso es de hombres de Dios, eso es de mujeres de Dios, eso es de aquellos que quieren superar y no quieren vivir con hojas de higuera, escondidos, huyendo de la presencia de Dios, culpando a alguien más, escondiéndose en excusas, justificándose de diferentes maneras. Esa es la persona que huye de la presencia de Dios, que huye de la voluntad de Dios. No quiere reconocer, no quiere aceptar. Y el problema es que cuando no reconocemos nuestros errores, atraemos a nosotros una vez más lo que es la culpa y la vergüenza.
No podemos ser libres de la culpa y de la vergüenza. Y la culpa y la vergüenza son los que nos impulsan a escondernos y a huir de la presencia de Dios. Eso es lo que nos lleva a escondernos. ¿Qué llevó a Adán y a Eva a esconderse? La culpa y la vergüenza. El miedo, la culpa y la vergüenza. Se sentían mal, se sentían culpables y se sentían avergonzados delante de Dios. Y allá van a esconderse entre los árboles del huerto. Todo hombre que no trata correctamente con su pecado terminará perseguido por la culpa y la vergüenza. No importa que se vaya a otra iglesia, no importa que se vaya a otro estado, no importa que se mude a otro país, no importa a dónde se vaya, la culpa y la vergüenza la cargaremos acá dentro hasta que no reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, nos arrepintamos, tomemos responsabilidad por ellos y vengamos delante de Dios y le digamos: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por huir de tu presencia, por huir de tu voluntad. Perdóname, Señor, por no reconocer mis errores, por no aceptarlos, por no tomar responsabilidad por ellos. Perdóname porque se me hizo más fácil mentir, porque se me hizo más fácil culpar a alguien más, se me hizo más fácil justificarme, excusarme. Perdóname, Dios mío. Y si no hago eso de dar la cara a Dios reconociendo mis errores, porque dar la cara a Dios no es solamente venir delante de Dios y decirle: aquí estoy, Señor. Porque el fariseo vino delante de Dios y le dijo: aquí estoy, Señor, y gracias te doy, porque no soy como aquel publicano, y no soy borracho como aquel, y no soy adúltero como aquel, y no soy esto y no soy lo otro. Y mira, yo ayuno 2 veces por semana, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero él no reconocía sus errores. Él reconocía los errores de los demás, y él reconocía sus buenas obras, sus justicias. Si usted mira todo lo que él habla, primero habla de los errores de los demás. Es lo primero que sí reconocía. Gracias porque no soy como aquel y como aquel y como aquel y como aquel otro. Qué fácil es reconocer los errores de los demás. Todos los podemos reconocer y los vemos y parece que son tan visibles para uno los errores de los demás. Pero ¿qué de los errores de uno? Entonces, si voy a vivir yo justificándome, sintiéndome mejor de mí mismo, mirando los errores de los demás y pensando: pues yo no estoy tan mal, está peor aquel y está peor aquella y está peor aquella, así que yo sí tengo algunos detalles, pero no estoy tan mal a comparación de aquellos otros. Y calmo mi conciencia de alguna manera, pensando de que como hay otros peores que yo, y yo no soy el peor de todos los que estamos acá, entonces eso me hace sentir un poco mejor, porque por lo menos no soy el peor. Otros están peor, así que me hace sentir un poco mejor a mí. Esa es una falsa forma de justificarse uno. Hermano, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, usted no va a poder decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Es cierto, yo estaba mal, pero había otros peores que yo, Señor. Así que como había otros peores que yo, pues entonces no hay problema conmigo, ¿verdad, Señor? Y no es así la cosa. Es como cuando usted va por ahí en la autopista y todos los carros van recio, y usted también dice: pues todos van recio, yo también le doy igual. Como todos van recio, y el policía lo para y le da su infracción, ¿verdad? Su ticket. Y cuando se lo da, usted le dice: oiga, pero ¿qué no se da cuenta? Todo el tráfico va igual de recio. Y el policía le dice: ¿sabe qué? Tiene razón, no puedo parar a todo el tráfico, pero sí pude pararte a ti. Así que tú quebraste la ley y aquí está tu infracción, aquí está tu ticket, eres responsable de ello. Uno no puede justificarse ni ante las leyes terrenales, mucho menos ante las leyes divinas, de decir: Señor, como todos lo hacen, como todos van así, como todos están mal, como todos van quebrando el límite de velocidad, pues ¿cuál es el problema? Yo también lo quebro, y no puedes pararme o decirme nada o darme una infracción porque todos lo están haciendo. No funciona así la ley. Si el policía, repito, no puede ajustar, no puede imponer la ley sobre todos, porque sería difícil pararlos a todos, pero al que lo para, ese no tiene excusa ni justificación, porque está quebrando la ley. Entonces, delante de Dios es lo mismo. No tenemos excusa, no tenemos justificación. Lo único que podemos hacer para que realmente la culpa y la vergüenza no nos sigan, porque mientras haya vergüenza y culpa siguiéndonos, siempre vamos
vamos a tener la tendencia a escondernos y a huir de la presencia de Dios. Siempre vamos a tender a hacer eso. La culpa y la vergüenza nos impulsan, nos obligan, nos forzan, nos manipulan a escondernos de Dios, a huir de Dios. No hay persona que viva bajo la culpa y bajo la vergüenza que no se siente impulsado por naturaleza, como Adán y Eva se sintieron, a huir de la presencia, a esconderse de Dios. Siempre esa será nuestra tendencia por naturaleza. ¿Y cómo le hago para que la culpa y la vergüenza no me sigan persiguiendo? Y como resultado de ello, yo siga huyendo, y yo siga escondiéndome, y yo siga excusándome, y yo siga justificándome. ¿Cómo le hago, hermano? Muy fácil. Uno atrae la culpa y la vergüenza cuando no reconoce sus errores, cuando no trata correctamente con sus errores, cuando el camino que toma hacia sus errores, hacia su desnudez, es simplemente excusarse, justificarse. Lo que estás atrayendo a tu vida como Adán y Eva es culpa y vergüenza, y vivirás una vida entera escondido de Dios, escondida de Dios, excusándote de Dios, justificándote delante de Dios, pero sin paz en tu corazón. Y se cumplirá la palabra de Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece confiado como un león. Aleluya. Dios no quiere que vivas huyendo bajo complejo de persecución, bajo delirio de persecución. Dios quiere que estés tranquilo, confiado, seguro por la sangre de Cristo Jesús, que te justifica, que te limpia, que te redime, que te bendice de una manera especial. Entonces, la manera como yo soy libre de la culpa y la vergüenza es cuando reconozco mi error. Mientras no reconozco mi error, atraigo hacia mi vida la culpa y la vergüenza automáticamente. Si tú sabes, si Dios te muestra, si su palabra te muestra que estás mal en alguna cosa, en alguna área de tu vida, y tú has vivido justificándote y excusándote, si tú no reconoces ese error, esa falta, ese pecado, y vives simplemente aparentando que todo está bien, huyendo de la presencia de Dios, siempre te seguirá la culpa y la vergüenza. Y eso te destruirá. Esa es una carga pesada. Ese es un peso que amarga tu vida. Eso es algo que te hace infeliz, que te hace miserable donde quiera que estés. Entonces, ¿cómo soy libre de la culpa y la vergüenza? Reconociendo mis pecados, confesando delante de Dios mi pecado, aceptando, tomando responsabilidad delante de Dios, diciéndole, como dijo el salmista: contra ti, Señor, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría, Señor. No me eches de delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuelve a mí el gozo de tu salvación. Aleluya. Esa es la actitud, esa es la postura de un hijo de Dios que reconoce, que acepta, que toma responsabilidad de sus errores. Y ahí es donde viene la exaltación de Dios, el perdón de Dios, la cobertura real de parte de Dios. No viviremos perseguidos por la culpa y la vergüenza, culpables y sintiendo vergüenza, escondiéndonos entre los árboles, escondiéndonos en tantas cosas de esta vida, cubriéndonos con una falsedad de apariencia de hojas de higuera, que desde el momento que te las pones se van muriendo aquellas hojas de higuera. ¿Cuánto durarán las hojas de higuera? Supongamos que no se rompan por un estirón. ¿Cuánto durarán en secarse? ¿Una semana quizás? No sé, menos posiblemente. Pero imagínese ya las hojas de higuera después de una semana todas secas. ¿Cómo se pone una hoja de un árbol seca? Súper frágil. Usted apenas la toca y se quebra en pedazos, se desborona, se desvanece. ¿Qué clase de cobertura iban a tener? ¿Qué clase de vida iban a vivir? Una vida miserable. Esa es la vida que vive el hombre cuando simplemente toma el camino incorrecto y se esconde de Dios, huye de Dios.
Salmo 32, versículo 1 al 5. Oiga lo que dice la palabra y vamos concluyendo con nuestro tema. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso, ¿verdad? Oiga cómo aquí nos va dando la conclusión el Señor. Y dice este Salmo 32, bienaventurado aquel, el hombre, la mujer cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, no el que logra esconderse, no el que logra fingir y aparentar y convencer a medio mundo de que está bien y de que no tiene problema. Porque aunque convenza a medio mundo, como decía la palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. Acá adentro dice, no hay paz para el impío, dice el Señor. Entonces no podrá escapar de su situación, de su condición. Por eso la palabra dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz, alegre aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermanos, ¿por qué ir cargando con pecado, con vergüenza? ¿Por qué ir cargando con culpa de maldades, de situaciones, de condiciones? ¿Por qué cargar con esas cargas tan pesadas cuando está la solución a los pies de la cruz, a los pies del Cordero, a la sangre de Cristo Jesús, que está ahí con un arrepentimiento real, al reconocer uno sus errores, a asumir la responsabilidad y decir, sí, Señor, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de ti? ¿Por qué vivir escondiéndonos de Dios cuando la solución la tiene Dios para nosotros y lejos de Dios no vamos a encontrar nada? Es como aquella persona que se esconde del doctor, del médico, y le tiene miedo al médico y no quiere visitar al médico. ¿Y qué si me dice que estoy enfermo? ¿Y qué si me encuentra alguna cosa? ¿Y qué si esto? Mejor prefiero no saber y mejor me escondo y huyo de él. Y el médico lo que quiere hacer es ayudarle a aquella persona. No quiere maltratarlo ni dañarlo, quiere ayudarlo. Entonces quiere hacerle saber en qué condición está, examinarlo para que si hay un problema en su cuerpo, detectarlo a tiempo y decirle, mire, usted tiene este problema, mire, usted tiene el colesterol muy alto, usted tiene azúcar en la sangre, está batallando, tiene que cuidarse, tiene que cuidar su alimentación, mire esto, mire el otro. El médico lo que está ahí es para ayudarlo, pero si huye del médico, pues tiene más riesgo de morirse en su enfermedad, en su problema, que buscando la ayuda de alguien que quiere ayudarlo y que tiene el conocimiento para ayudarlo. Dios quiere ayudarnos, tiene el conocimiento para ayudarnos y tiene el poder para limpiar nuestro pecado y restaurar nuestra vida de una manera especial. Pero hay que reconocer, hay que aceptar, hay que hacer frente. No podemos huir escondidos o vivir escondiéndonos de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que hay sinceridad, hay transparencia en el espíritu, en su alma, en su corazón. Y dice que aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿A quién es a quien el Señor no culpa de iniquidad? Si todos hemos pecado, si todos hemos hecho algo malo delante de Dios. Pero a quien el Señor no culpa de iniquidad es aquel que ha tratado correctamente con su falta, con su pecado. Dice el versículo 3, mientras callé. En otras palabras, mientras no reconocí, mientras no acepté, mientras no asumí responsabilidad por mis errores, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y luego dice, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Este hombre dice que por aguantarse, por huir de Dios, por esconderse de Dios, por justificarse a sí mismo, por aparentar que todo estaba bien, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cómo se siente una persona con sus huesos envejecidos? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedal. Eso habla de opresión, depresión, tristeza, ansiedad, una calamidad emocional, de lo peor que se pueda pensar, de lo peor que se pueda considerar. Eso es algo de lo peor. Si hay una persona que está batallando con algún problema emocional y guarda resentimiento en su corazón, guarda rencor en su corazón, guarda amargura en su corazón, no podrás superar tu condición emocional aunque vayas al médico y te dé medicina, y al psiquiatra y al psicólogo y te den lo que te den, porque lo único que libra, que limpia todo aquel mal que te está causando mucho de ese problema es el perdón de Dios, la restauración de Dios. Cuando reconocemos, cuando pedimos perdón, cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestro pecado, cuando perdonamos a quien odiamos, cuando perdonamos a quien nos ha hecho un daño, cuando bendecimos a quien nos ha maldecido, cuando hacemos el bien en vez de hacer el mal a quien nos ha hecho algún daño. Entonces tenemos que aprender a lidiar con las emociones de nuestro corazón, porque una de las razones grandes por las que tanta gente vive con opresiones emocionales es porque guarda cosas en su corazón, no ha tratado con ellas correctamente. Y claro, no estoy diciendo que todas las personas ese es el caso. Hay personas que batallan con otro tipo de problemas y situaciones, pero sí lo que estoy diciendo es, debemos de tener nuestro corazón libre, nuestro corazón limpio delante de Dios, que nada nos culpe, que nada nos avergüence, que nos sintamos con paz, con libertad delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios, que no nos alejemos de Dios, que no huyamos de Dios, que no nos escondamos de Dios, que corramos a Dios, que nos volvamos a Dios. Termina diciendo el pasaje, mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones. Voy a reconocer, voy a confesar, voy a asumir responsabilidad. Señor, acá estoy. El hijo pródigo volvió en sí. El hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le confesaré mi pecado y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allí estaba asumiendo la responsabilidad por su pecado, por su error, por su rebeldía. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como al más último de tus siervos, como a uno de tus jornaleros. Y el padre, en vez de despreciarlo, en vez de decir, es cierto, no mereces, es cierto, malgastaste la herencia que te di, me faltaste al respeto, pecaste contra mí, te burlaste de mí, ahora te voy a echar para afuera y te voy a dejar que te mueras de hambre en la calle. No, el Padre nuestro Dios no hace eso, sino que tomó a aquel hijo, lo abrazó, lo besó, tuvo misericordia de él, mandó traer el vestido blanco y lo vistió, puso calzado en sus pies, puso el anillo en su dedo, puso toda la bendición, la trajo sobre de él, mandó matar el becerro gordo y dijo, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Hagamos fiesta y regocijémonos, aleluya. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y literalmente la Biblia lo dice, que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Entonces es una realidad que como el hijo pródigo volvió y el padre hizo fiesta, celebró aquella actitud, aquella conducta, aquel arrepentimiento, le quitó la vergüenza, le quitó la culpa, le quitó la desgracia, le quitó todo lo que lo venía siguiendo y persiguiendo. Y ahora le dijo, ahora las
las bendiciones de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Vivirás una vida bendecida en la presencia de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Veamos cómo lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Veamos la recomendación y la encomienda que nos hace este mismo capítulo donde hemos estado meditando. Solamente ahora vemos el capítulo, el versículo 4 y el 5 de este mismo capítulo 3. Oigamos lo que dice la palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Qué maravilloso! Esta es la promesa de Dios para cada uno de aquellos que dejemos de huir de Dios, de aquellos que nos acerquemos a Dios, no para justificarnos o excusarnos, no para culpar a alguien más por nuestros errores, no para apuntar y señalar y decir es la culpa de sutano y de mengano, sino para decirle: Dios mío, ten misericordia de mí. Contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Ayúdame, Señor. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. El vencedor es el que trata con sus problemas de la manera correcta. El vencedor es el que no se cubre con hojas de higuera a su propia forma. El vencedor es el que no huye de la presencia de Dios, sino el que corre a la presencia de Dios. El vencedor es el que no se autojustifica, no es el que se excusa de sus errores y pecados, sino el que los reconoce y trata con ellos correctamente delante de la presencia del Señor, y Dios lo perdona, lo restaura y lo viste con vestiduras blancas, y hace una fiesta y una celebración delante de los ángeles de Dios y delante de la presencia de Dios. Entonces este es el camino de la victoria de los vencedores. El camino de los vencedores no es el que trata de arreglar su problema a su manera. El vencedor no es el que finge. El vencedor no es el que aparenta. El vencedor no es el que huye. El vencedor no es el que se esconde. El vencedor es el que enfrenta su problema, el que enfrenta su reto, el que enfrenta su dilema de la manera correcta, a la manera de Dios. No es el que se esconde de la voluntad de Dios, sino el que se apega a la voluntad de Dios. Ese es el vencedor. Y el vencedor será vestido de vestiduras blancas, aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces Dios quiere que seamos vencedores. Repito, el vencedor es alguien como el hijo pródigo, que se equivocó, que falló, que cometió errores, que pecó contra Dios, que ofendió a su padre. Pero a pesar de todos sus errores, supo tratar con ellos, supo reflexionar y volver en sí y tomar responsabilidad y acercarse con la actitud correcta, reconociendo, no vino quejándose, culpando a papá y diciendo: por tu culpa, papá, porque no me dejaste hacer lo que yo quisiera, porque fuiste muy estricto, por esto y por lo otro, por eso yo tuve que irme de tu casa y por eso fracasé y la culpa es tuya, papá. Qué terrible cuando hay esa actitud. Nunca se supera, nunca se sale adelante. Siempre es un lamento esa persona. Siempre vive culpando a medio mundo porque nunca ha aprendido a tomar responsabilidad por sus propias acciones. Entonces por eso nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El vencedor, vuelvo a repetir, no es aquel que nunca tiene problemas, no es aquel que nunca enfrenta un fracaso en la vida, no es aquel que nunca pasa una decepción o nunca comete un pecado o una falta. Porque pues si usted fuera o yo fuera o alguno de nosotros fuéramos de esa manera, pues prácticamente
no necesitaríamos el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. Seríamos tan perfectos que nos vamos al cielo y a la gloria así como estamos, porque somos tan perfectos. Pero yo creo que no hay ninguno de esos en este lugar. Todos los que estamos en este lugar somos imperfectos. Tenemos áreas donde nos hemos equivocado, donde hemos cometido errores, donde hemos fallado de una forma o de otra. Pero repito, muchos vienen arrastrando culpa, arrastrando vergüenza, arrastrando consecuencias, arrastrando amargura, arrastrando dolor, arrastrando tristeza, arrastrando depresión, arrastrando una serie de cosas por no tratar correctamente con su situación, con su problema, con su desgracia. Y no han sido vencedores, han sido fracasados. ¿Por qué? Porque no están tratando correctamente con su error, con su pecado, con su problema. El que es vencedor no es porque no cometió, repito, un pecado, una falta, sino porque a pesar de que lo cometió, supo tratar con él. Mire usted a David. David fue un pecador muy terrible en cierto sentido, ¿verdad? Fue un hombre conforme al corazón de Dios por un lado. Amó a Dios. Fue un hombre tremendo delante de Dios, que hizo cosas grandes para Dios y delante de Dios. Pero en un descuido de su vida cometió grandes pecados, cayó en adulterio, mintió, escondió su pecado, mandó matar al hombre, al esposo de la mujer con la que había pecado, y fue una desgracia lo que él hizo, una situación terrible, y todo eso trajo consecuencias fuertes sobre su vida. Pero él, a pesar de las consecuencias, él no se centró en la consecuencia, él no se lamentó por su consecuencia, él se lamentaba por su pecado, se arrepentía, se dolía, y Dios lo levantó, lo restauró, aún a pesar de esa situación, porque supo tratar correctamente con su pecado. Sin embargo, el fariseo a lo mejor no cometió adulterio, como él mismo dice: gracias porque no soy un adúltero como aquellos otros, no soy esto, no soy lo otro. Pero este hombre lo único que miraba era el pecado de los demás, y lo único que miraba era de alguna manera sus propias justicias, pero nunca miró su propio pecado. Y eso es lo que más nos cuesta. Mirar el pecado de los demás para juzgar a los demás es fácil. Gracias porque no soy como fulano y sutano. El poder de alguna manera mirar mis propias justicias. Señor, gracias porque me ayudas a hacer esto y a hacer lo otro. Yo te he servido y he diezmado y he ayunado y he orado y he hecho aquí y he hecho allá. Y es fácil mirar lo que hacemos, nuestras buenas obras, pero es muy difícil mirar, asimilar nuestro pecado, nuestros errores, nuestra condición. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. El publicano que entró al templo con el fariseo dice que él no tuvo ojos para mirar el pecado de alguien más. Él no tuvo ojos para mirar sus buenas obras, porque aun si las hubiera mirado, son como trapos sucios de inmundicia que no pueden justificar al hombre por bueno que sea. Pero el publicano lo único que pudo hacer es mirar su condición, mirar sus errores, mirar su pecado, mirar sus faltas, y se sentía, lo miraba tan claro su pecado y su condición, que dice que ni siquiera se sentía digno de alzar los ojos al cielo. Se sentía tan avergonzado, tan mal, porque miraba su pecado, su condición real. Y dice que él solo decía: ten misericordia, sé propicio a mi pecador, Señor. Y solo miraba su pecado: ten misericordia de mi pecado, mira mi condición. Y la palabra dice: de cierto les digo que no fue el fariseo el que salió de aquel lugar justificado. No fue el fariseo el que salió con vestiduras blancas. No fue el fariseo que miró los errores en medio mundo. No fue el fariseo que miró sus propias justicias, pero nunca pudo mirar sus errores. Fue el publicano que no tuvo ojos para mirar los errores de los demás. No se comparó con nadie más. Fue el publicano que no tuvo ojos para mirar sus propias justicias, que a lo mejor sus propias justicias a lo mejor pudiera haberse justificado como gente rica de este tiempo que dice: yo he ayudado a los pobres, yo he construido orfanatos, yo he hecho esto, he ayudado a la sociedad de muchas maneras, y piensan que por sus buenas obras que han hecho van a poder heredar la vida eterna. Y están muy equivocados.
Entonces el publicano, él no miró ninguna obra buena, que a lo mejor había hecho alguna en el trayecto de su vida, y él no miró los pecados de los demás, solo tuvo ojos para mirar su condición, su pecado, sus errores, su situación. Y ahí estaba delante de Dios, pidiéndole misericordia, reconociendo, confesando y tratando correctamente con aquello. La palabra dice: de cierto les digo que fue el publicano el que salió justificado delante de la presencia del Señor. Justificado significa salió con vestiduras blancas, salió libre de la culpa, libre de la vergüenza, libre de la maldad, salió sin cargas, salió sin peso, salió sin amargura, salió sin nada de aquello que venía cargando, salió libre. Y así nos quiere el Señor a nosotros. Quiere que salgamos de este lugar libres, completamente. Que no vengamos a este lugar a mirar los errores de los demás, o a justificar nuestra condición mirando los errores de los demás. Que no vengamos a este lugar a mirar nuestra propia justicia, sino que vengamos a buscar a Dios mirando nuestra condición real, nuestro pecado, nuestro error, y que Dios nos ayude, nos limpie, nos vista de vestiduras blancas y nos llame vencedores para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana. Vamos a hablar con el Señor en esta preciosa oportunidad.